Hola, soy Denise González y me dedico al doblaje de voz. A mí el doblaje me ha gustado mucho desde niña. Desde que yo era muy pequeña veía las caricaturas, he sido amante de las caricaturas de toda la vida. Entonces veía las caricaturas y me llamaba la atención cómo podía haber diferentes tipos de voces. Entonces distinguía yo, sin conocer que eran personas, distinguía que la voz de tal caricatura que me gustaba mucho era la misma que salía en otra caricatura, ¿no? Entonces empecé a identificar y ya cuando fui creciendo empecé a poder salir por mi cuenta y buscaba revistas que hablaran de actores de doblaje, de actrices de doblaje, que eran parte de las caricaturas que me gustaban. Entonces ya, digamos, ya identificando como personajes dije, me gusta mucho, pero hasta ahí quedó mi gusto. Después estudié comunicación en la Universidad Madero y ahí llegó el momento de hacer un proyecto de tesis. Me acuerdo mucho que nuestra maestra en ese entonces nos decía, elijan un tema del que estén enamorados porque van a estar con él 1 año y medio de su carrera y pues para que les guste. Y fue ahí cuando dije, lo voy a hacer de doblaje. Y empecé ya realmente a estudiar lo que era el tema del doblaje. Pero pues el internet no era lo que es ahora, ¿no? No había tantísima información y entonces yo buscaba bibliografía en bibliotecas, todo aquí en Puebla, hasta que me di cuenta que tenía que ir a la Ciudad de México. Entonces contacté al que después sería un mentor muy grande para mí, Joaquín Herrera, a la empresa Candiani Dubbing Studios, solicitando hacer mis prácticas profesionales como estudiante. Yo tenía 21 años. Entonces solicité hacer mis prácticas con él. Me aceptaron, nunca habían aceptado como a ningún practicante fuera de ingeniería, o sea, del lado de comunicación. Pero gracias a él me aceptaron, entré y realicé mis prácticas, ¿no? Entonces esa fue como ya mi conexión más grande con lo que viene siendo el doblaje de voz. Ahí empecé. Yo no recuerdo exactamente como un momento, digamos, como de identificación. Lo que sí recuerdo fue que a través de una revista, en ese momento era una revista muy popular para nosotros los que nos gustaban las caricaturas, que se llamaba Conexión Manga. En Conexión Manga empezaron a haber reportajes de actores de doblaje. Yo creo que fue hasta ese momento, hasta haberlo leído como tal, porque vengo de una familia de papá psiquiatra, mamá psicóloga, y pues realmente nadie involucrado con los medios. Entonces no había forma en la que ellos me pudieran como decir, o ni siquiera sé si lo conocían, ¿no? Entonces no, fue a través de las revistas y mi interés por ir. Posteriormente fui a lo que llamamos convenciones de animación, donde yo iba y veía a los actores de doblaje o les solicitaba autógrafos. Fue como mis inicios para darme cuenta de que sí, había una voz detrás de los personajes. Esta tesis que yo realicé fue del proceso de doblaje de voz, en eso desembocó. Inicié primero haciendo entrevistas directamente en la Ciudad de México, en Candiani Dubbing Studios. Realicé mis entrevistas, pero siempre fue sí a los actores, pero como yo estudié comunicación, me llamaba mucho la atención también la parte de qué sucedía además de lo que pasaba en las salas, cómo se llevaba a cabo desde que llegaba el producto a doblar hasta su entrega final con el cliente. Eso siempre me llamó la atención. Entonces yo entrevisté desde actores y directores de doblaje allá en Candiani, como entrevisté a Gabriel Gama, a Miguel Ángel Gigliazza, que en paz descanse, y a el productor, que fue Joaquín Herrera, quien me abrió las puertas, y a todo el equipo de trabajo, operadores, control de calidad, ingenieros. Me fui, envolviendo tanto en todo este proceso que terminé mi tesis. Era una tesis enorme, ¿no? La terminé haciendo tal cual un manual de doblaje, ¿no? Que quedó pues ahí, que a la fecha me sirve mucho para mis referencias. Yo también doy clases, entonces me sirve para mis referencias, pero que me abrió la posibilidad de decir, esto me encanta, quiero hacer aquí mis prácticas profesionales y solicitarle a Joaquín, después de toda la gama de entrevistas, de quiero estar aquí, quiero participar con ustedes.
A mí las puertas, digamos, del trabajo profesional ya en doblaje me las abrieron las prácticas profesionales. Empecé trabajando, tenía que estar 6 meses allá y afortunadamente mis papás me dieron tanto los recursos como el permiso, ¿no? Porque soy su hija más pequeña y pues el lanzar a la hija más pequeña a Ciudad de México, pues no es tan... Yo supongo que no debe haber sido fácil, ¿no? Pero yo creo que me veían tan entusiasmada que decidieron dejarme ir y estar yo ahí sola con ellos. Entonces, me fui con unas amigas que fueron a hacer sus prácticas, vivimos juntas, fue una experiencia muy padre y pues yo no tenía otra cosa que hacer más que estar ahí y trabajar y siempre he sido muy dedicada, entonces yo no me iba de fiesta, yo me la pasaba trabajando. Entonces iba tal cual y ahí conocí mucho y empecé como asistente, como muchos en el medio empezamos, ¿no? Asistente de producción, me le pegué a Joaquín Herrera, entonces íbamos de aquí para allá, ¿no? Y como él era el productor, tenía que ver con todo lo que pasaba en las salas. Entonces así empecé siguiéndolo, ¿no? Nada más como de aquí para allá, yendo a la sala 1, a la sala 2, a la sala 3, a ver qué estaban haciendo y me fue enseñando él todo el proceso de lo que venía haciendo el doblaje, porque el productor al final del día está inmiscuido en todo lo que sucede, no nada más en las salas, ¿no? Entonces, digamos que dentro de esta parte, él como una muy buena persona, una persona con, digamos, con disposición de enseñar, porque hay personas que no lo son, ¿no? Me fue abriendo este mundo y me fue dejando responsabilidades. Ya me empezaba a decir, ahora tú te vas a encargar de lo primero que hice, ¿no? Tú vas a encargarte de todos los retakes. Los retakes son el volver a grabar una toma que salió mal en el proceso del doblaje, ¿no? Se graba todo lo que viene siendo el programa y después se hace un control de calidad y salen esta serie de correcciones o retakes que pues uno, como en ese momento yo como asistente, tenía que llamar a los actores, avisarles, programarles una sala. No había salas para grabar retakes. Tenía yo que meterme a la sala y pues digamos, pues pedirle de alguna forma al director, oye, necesito sacarte para hacer un retake de un programa que no es tuyo, ¿no? Eso me pasó ahorita recordando al señor Rubén Moya, que en paz descanse, que acaba de fallecer el día de ayer. Él es era la voz de Aunque Usted No Lo Crea, ¿no? Con él trabajé mucho. Es la voz de He-Man, vaya, es la voz de Morgan Freeman, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de él cuando entré yo por primera vez a la cabina, a la sala 2, y entré con él y entonces le dije, oiga señor, tengo que hacer un retake. Y era un señor enorme, pero enorme, altísimo, medía como 1,80, no más, medía yo creo que 1,90 y era un señor pues muy grande y con un vozarrón impresionante. Y entonces pues yo chiquita, de 21 años, señor, necesito hacer un retake, ¿no? Y pues él muy amablemente nada más me decía que, pero estamos trabajando, ¿no? Señor, por favor, es que urge, se va hoy al cliente. Está bien, pero me avisa, no sé qué, y ya se iba, ¿no? Y entonces ya yo tenía que pasar a quitarle a directores de ese tamaño la sala, porque yo necesitaba entregar mis programas, ¿no? Así empecé así, todo el mundo me conoció porque era la niña de los retakes, además era la niña porque era de las pocas mujeres en ese momento que trabajábamos ahí, éramos muy poquitas y además tenía que ver con todo el mundo, con todos los actores, pero así yo conocía a muchos actores y me conocían a mí porque era la niña retake, entonces ya venía, iba, hasta que por fin pudieron crear una sala y ya me la asignaron a mí y ya era mi sala. Eso sí ya fue posteriormente. Terminé mis prácticas profesionales, termino las prácticas y empiezo yo solicité trabajo, me regresé a Puebla una temporada y ya después me llamaron para que fuera a trabajar y empecé precisamente como operadora, a trabajar como operadora. Operaba yo para Cartoon Network Latinoamérica, todos los llamados de Cartoon Network de publicidad, los grababa yo y grababa los retakes, porque pues eso empecé grabando los retakes, ¿no? Entonces seguía yo a cargo de todo y pues los programas no se podían ir si no los terminábamos, ¿no? Allí en Candiani yo creo que estuve trabajando 6 años en diferentes momentos, pero mis inicios fueron así, con retakes.
acuerdo mucho de una, igual, repito, yo era de las pocas mujeres que estábamos ahí trabajando. Ya después entró una amiga pues era la única chica de mi edad casi, y pues sí, con ella hice buena mancuerna, una ingeniera, y con ella trabajábamos, subíamos de aquí para allá. Pero precisamente por ser la única mujer que no tenía familia en México, porque pues yo me fui de Puebla a México, pues me la viví ahí todo el tiempo. Y como trabajaba yo y vivía ahí, entonces pues hasta que me dijeran ya te vas, ¿no? Nos pasa mucho en medios, no es como algo, digamos, no tenemos un horario, ¿no? Entonces yo entraba a las 9:10 de la mañana y me acuerdo mucho de una vez que nos tocó, varias veces, pero una que nos tocó irnos, el programa se tenía que entregar, era para DreamWorks, era una película para DreamWorks, y pues se tenía que entregar, el productor Joaquín se quedó haciendo el control de calidad mucho tiempo, ¿no? Y terminando, pues ese programa se tenía que ir como a las 6 de la mañana. Entonces era de, tengo retakes, llama a alguien a las 12 de la noche, nadie va a ir. ¿Quiénes hacíamos los retakes? Pues el equipo, los operadores, pero yo era la única mujer. Y entonces, pues Denise, 2, 3, le falta al estelar y no hay nada que encontremos. Denise, vas. Y fueron de las primeras veces que yo estuve ya con un micrófono, no con la pantalla, y a ver cómo te sale, ¿no? Y pues haciendo lo mejor posible. Y sí, a la fecha todavía puedo ver al aire esa película con un fragmento de mi voz en ella, ¿no? No es la actriz a la que le correspondía, pero yo lo cubrí, ¿no? Entonces eso, y eran como las 12 de la noche y ese día salimos como a las 6 de la mañana. Nos pasaba seguido. Y justo cuando yo estaba con un operador en la sala 1, que era la sala más grande, la sala dedicada a proyectos de cine, a proyectos importantes, pues el operador, como era hora de comida, se le hizo muy fácil. Oye, Denise, necesito un retake 20. Cambio el programa, nos pusimos ahí, pues ahí voy yo a mi retake en la sala 1 y que va entrando Ricardo Tejedo. Ricardo Tejedo es la voz de Johnny Depp en muchas de sus películas y ahorita es uno de los directores de doblaje más reconocidos. Una persona de ese tamaño, a quien yo conocía y admiraba, entra y se sienta. Y yo no quería hacer mi retake, no lo voy a tener ahí haciendo yo mi retake, ¿no? A él que está acostumbrado a trabajar con pues actores de primera gama, ¿no? Pero pues ¿qué hago, no? Y entonces me puse a hacer mi retake enfrente de él y el señor, muy buena onda, me dirigió mi retake. No, lo más agudo, era mi primera experiencia que alguien me dirigiera a mí, siempre los operadores, ¿no? Pero alguien ya del medio, ya director y más de ese tamaño, y muy buena persona, acostumbrado, ¿no? A dirigir, pues ya nada más llegaba y decía, ¿no? Tal cual, no, haz lo más agudo, mira, es una niña, no sé, y me empezó a dirigir, y ya saqué mi retake y todo quedó. Algunas decisiones de mi vida que me llevaron a donde estoy ahora, ¿no? Una de ellas que me arrepiento enormemente, me arrepiento mucho de no haberlo pensado con tranquilidad, fue que un director, el señor Bardo Miranda, se acercó conmigo y me dijo, oye Denise, ¿a ti no te gustaría hacer doblaje? Mi voz es aguda y de repente se puede prestar para ciertos personajes, ¿no? Y en ese momento lo que yo pensé fue, no, señor, no, ¿cómo cree? No, yo en el medio, si yo le hubiera dicho que sí, tal vez la historia que yo contaría sería otra, porque tal vez ahí me hubiera metido y hubiera empezado a hacer mis pininos en la Ciudad de México ya con la gente que me conocía, ¿no? Por ejemplo, pero le dije que no y obviamente no lo volví a intentar, ¿no? Entonces ya ahorita en retrospectiva digo, ay, le hubiera dicho que sí, ¿no? Pero pues uno es joven y la timidez me ganó en ese momento y no lo hice, ¿no? Le dije que no, ¿no? Y la otra fue una experiencia desagradable que sí tuve allá, porque pues yo siempre fui muy dedicada, siempre lo he sido muy aplicada. Y tal vez eso ocasionó como el error de que me creyeran más grande de lo que yo era. Yo en esa primera etapa de mi formación en Candiani, yo tenía 22, 23 años de edad. O sea, me egresé, me fui a Ciudad de México a trabajar. Y pues como estaba muy en conjunto con el productor Joaquín,
pues los dos trabajábamos como muy cerca y yo conocía mucho del trabajo que él hacía, no todo, pero conocía mucho. Y entonces pues no sé, tal vez en un pensamiento erróneo de las personas que coordinaban en ese momento la empresa, yo creo que dijeron, ay, pues tal vez mejor cambiamos a Joaquín y ponemos a Denise. Yo tenía 22 o 23 años y entonces sacan al que fue mi mentor y me ponen en su lugar. Sí, fue una experiencia muy fuerte para mí, muy fuerte, porque yo lloraba. Perdón, pero yo lloraba porque se me hacía como una traición, ¿no? Al decir, ¿qué hago? ¿Desaprovecho esta oportunidad tan grande en mi vida profesional? No lo hago sufrir. Incluso hablé con él por teléfono, no me quedo de otra. Hablé con él y él sabiamente me dijo, haz lo que tú creas correcto, lo que sea mejor para ti, ¿no? Pero pues él ya lo habían, pues ya no estaba trabajando en la empresa, ¿no? Ya le habían dado las gracias, pero a mí me habían puesto en su lugar. Termino, ya llega un momento donde en México veo que no puedo seguir creciendo de forma profesional y decido junto con mi esposo, ya casados, que queríamos hacer vida aquí en Puebla. Entonces doy las gracias y regresamos aquí en Puebla y yo pues con miras, teniendo afortunadamente pues el apoyo de muchas personas, ¿no? Decido montar el estudio, ¿no? Entonces encontramos este lugar, conocí a muchas personas allá, incluidos ingenieros. Un muy buen amigo, José Luis, me ayudó a montar mi primer estudio, que fue aquí esta sala donde estamos ahorita, y empezamos a trabajar. Yo seguía trabajando a distancia con Candiani, les revisaba libretos. Y eso me permitía despertarme muy temprano, revisar los libretos y luego venirme aquí a trabajar, a hacer la sala. Pues montamos todo, ¿no? Esta sala era completamente un salón enorme. Y pues ya hicimos los cuartos, cableamos todo lo que viene siendo la sala y montamos el estudio, ¿no? De hecho, el primer trabajo que hicimos fue algo para radio, fue algo muy sencillo, ¿no? Pero pues fue como el inicio del trabajo ya personal. Y pasando, digamos, terminando esa parte, como yo igual tenía relaciones, empiezo a platicar con una actriz de doblaje de Ciudad de México con la que me llevé muy bien. Y decidimos hacer un curso de doblaje. Pues yo teniendo ya la sala y todo, le digo, vamos a hacerlo. Y entonces nos juntamos, diseñamos lo que viene siendo un curso y ahí empecé yo a encontrar una forma en la que el estudio podía subsistir, ¿no? Además de tener clientes, de poder trabajar con la parte de doblaje. Porque algo que siempre he pensado yo, ¿no? Digo, ¿quieres hacer una empresa de doblaje en Puebla? ¿Y el talento? ¿No? ¿Dónde están los actores? Y entonces, con esa idea y una forma como de buscar, ¿no? ¿Qué hacer para mantener el estudio vigente, ¿no? Fue generar este esquema también de talleres de doblaje que nos ayudó mucho a generar un banco de actores de doblaje aquí en Puebla. Y ahorita ya hemos formado muchas voces que son las que ahorita nos ayudan a los trabajos de doblaje también, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que de ahí empezó como con esta decisión de querer crecer un poquito más, ¿no? Híjole, pues el doblaje no voy a decir mi vida es mi familia, ¿no? Mi vida es mi familia, pero sí es mi vida profesional. El doblaje es a lo que he dedicado 15 años de mi vida, ¿no? Y es una satisfacción total el poder reconocer que ya ahorita, por ejemplo, aquí en Puebla, hemos hecho cosas de doblaje. Fue la mayor satisfacción que yo pude haber tenido, ¿no? Es como el principio de seguir alcanzando y logrando ese sueño que tengo de que realmente nosotros podamos establecer bien una industria de doblaje en nuestro país, en la ciudad de Puebla. Ya hemos empezado, ¿no? Pero
yo quiero más, yo quiero tener más, yo quiero trabajar más. Entonces, pues eso básicamente es el doblaje, pues es mi vida profesional. Nada más una parte de mi vida aquí en Puebla sería como mi vida profesional. Ahorita ya con el desarrollo del estudio empezamos trabajando, bueno, empecé yo solita junto con una compañera, pero ella trabajaba a distancia. Y empezamos a trabajar aquí en pequeños proyectos, podcast, ¿no? Hasta que llegó Ricardo Arnaiz, que es el director de La Leyenda de la Nahuala, ¿no? El creador ahorita va a salir una película próximamente, Héroes. Entonces, bueno, es productor muy conocido aquí y a través de un contacto que había tomado clases aquí en el estudio, vino a grabar. Y entonces él empezó como con esta parte de ayudarme a darme a conocer en Puebla, que yo me conocían en México, pero aquí en Puebla no. Entonces él empezó, grabamos para una película que iba a hacerse, que se llama Pepito, y empezamos como a grabar y a darnos a conocer. Posteriormente con él he trabajado en El Cofre de Marina, que es una serie en YouTube, fuimos a hacer sonido directo con él. Trabajé también con él mismo en un proyecto que se llama Brutus, el sorprendente Brutus, y a través de él hemos trabajado mucho en sonorización, que es darle voz por primera vez a muchos personajes animados. Ya hemos tenido varios. Hemos trabajado con Second Moon en una serie que se llama Mighty Rescue Team. Hemos trabajado también para ¿cómo se llama? Bueno, ahorita estamos haciendo unas cosas para una aseguradora que tiene que ver con monstruitos animados. Y cuando viene la pandemia, ¿no? Que se cierran muchas oportunidades, también se abren otras. Y platica con nosotros el señor Enrique Garduza, que es también falleció hace muy poquito el señor Enrique. Y él nos da la posibilidad de decir, vamos a trabajar doblaje en Puebla en tu estudio. Y entonces nos empieza a mandar producciones para trabajar, ¿no? De su mano de The Kitchen México empezamos a trabajar con muchas series que ahorita ya están al aire, de Discovery Channel, de la BBC de Londres, de Funimation, ¿no? Trabajamos ahorita, bueno, para Crunchyroll también, para HBO, hicimos varias series. La cuestión aquí es que hemos podido dar trabajo también a muchas personas de la industria, a muchos actores que siempre habían querido hacer doblaje y empezaron a trabajar con nosotros, y eso creo que es lo que más orgullo me da, ¿no? El poder iniciar a muchas personas así como me iniciaron a mí. Yo creo que Puebla tiene el potencial para convertirse en un nicho de doblaje. Lo vio el señor Enrique Garduza en nosotros, ¿no? Sobre todo porque hay mucho talento, es mucho talento, digamos, actoral, que es lo que necesitamos. Entonces yo creo que sí, y además como ya hay mucho doblaje a distancia, ya tenemos el recurso para trabajar con actores a distancia, eso también ha abierto mucho el panorama, ¿no? Muchos actores que yo conozco aquí, que incluso se capacitaron aquí, ya están grabando a distancia, montaron sus home studios y entonces se reportan vía digital y graban remoto, ¿no? Entonces yo creo que sí es una muy buena oportunidad ahorita para que el doblaje crezca aquí en Puebla y en otros estados, ¿no? Pero bueno, en concreto aquí en Puebla sí hay oportunidad. El actor de doblaje es actor, ¿no? El actor de doblaje es alguien que se dedica a la actuación. Entonces, para poder proyectar y llegar a esas emociones que se reflejan en pantalla, necesita tomar todas esas herramientas que ha aprendido y exponerlas únicamente a través de su voz. Entonces, sí es muy, digamos, de una forma muy complicada, no es fácil. No es fácil el doblaje, no es imposible, pero no es fácil como muchas de las profesiones, ¿no? Se tiene que estudiar tanto ya sea la técnica, pero sobre todo la parte de la actuación, porque si no tenemos esa educación actoral, no vamos a poder proyectar en el micrófono los sentimientos que nos están pidiendo, ¿no? No vamos a saber cómo hacerlo. Entonces, digamos que es un proceso difícil, la técnica sí, pero si uno tiene este bagaje actoral, es perfectamente capaz de hacerlo siempre y cuando conecte con los sentimientos en la pantalla, ¿no?